El reflujo gastroesofágico es un problema muy común en los niños, particularmente en los recién nacidos y durante los primeros meses de su vida extrauterina. Como causas, se han señalado frecuentemente, dentro de las más importantes, la inmadurez del aparato digestivo, debido a que se ha observado con mayor frecuencia en los niños que nacen prematuramente y en aquellos que nacen con bajo peso. También se han señalado como causas importantes a la intolerancia a las proteínas de la leche y a la lactosa, que es un azúcar de la leche como tal. En el transcurso de la siguiente presentación nos vamos a referir a las causas más frecuentemente observadas de reflujo gastroesofágico. Vamos a hacer referencia a la mala técnica alimentaria derivada del uso inadecuado de mamilas, las cuales van a permitir que el niño degluta cantidades importantes de aire que van a distender el esófago, van a distender el esfínter esofágico inferior, van a distender la cámara gástrica y el niño va a presentar una serie de problemas particularmente conocidos como cólicos. Vamos a referir también a la serie esófago gastroduodenal, que es un estudio radiológico que frecuentemente también se solicita a los niños que presentan síntomas muy importantes y que nos va a ayudar a diagnosticar el grado de problema. Cuando un bebé presenta llanto continuo sin causa aparente, si este llanto se acompaña de otras manifestaciones como son el que se meta mucho las manitas a la boca como si algo le molestara en la garganta, de salivación excesiva o babeo continuo, o bien se está regurgitando cantidades importantes de leche cortada, podemos pensar que estos síntomas corresponden a hiperacidez gástrica. Esta hiperacidez en principio está producida por hambre, es decir, cuando el niño se encuentra insatisfecho en cuanto a la calidad y cantidad del alimento que está recibiendo. Y como su crecimiento y desarrollo no se pueden detener, una forma de hacernos notar o de llamar la atención para nutrirla satisfactoriamente es precisamente esta hiperacidez. Existe otro grupo de síntomas que nos pueden hacer sospechar de que el niño presente este problema o bien corroborarlo, como son el que tenga hipo frecuentemente y que cueste mucho trabajo sacarle el aire al ponerle eructar. Si este eructo es muy sonoro como si fuera el adulto, nos obligará a descartar esofagitis o inflamación del esófago. Por otro lado, otro síntoma muy característico es de que el niño hace ruidos al comer o se oye el caer de la leche al estómago. La otra gran causa es la alergia o intolerancia a las proteínas de la leche de vaca, las cuales al no ser digeridas también provocan que el alimento permanezca mucho tiempo en el estómago. Por último, y quizás la que con más frecuencia se observa, es la aerofagia, que es estar deglutiendo cantidades importantes de aire al comer o tomar biberón. Para entender adecuadamente este problema, nos referiremos a la anatomía y fisiología del aparato gastrointestinal. El esófago es el órgano que se encarga de hacer llegar el alimento a la cavidad gástrica, al estómago como tal. Esto lo hace en una serie de movimientos peristálticos para hacer avanzar el bolo alimentario y depositarlo en la cavidad gástrica para que sea llevada a cabo la digestión. El paso del alimento del esófago al estómago tiene que pasar a través de un esfínter, que es una válvula. A la salida del estómago está otra válvula. Esta válvula se conoce como esfínter esofágico inferior y esta válvula se conoce como píloro. Cuando el alimento pasa hacia el estómago, esta válvula está abierta. Consecuentemente, para que el alimento se mantenga dentro del estómago, esta válvula está cerrada. Cuando ya se completa la digestión dentro del estómago por el contacto del ácido clorhídrico con el alimento, el ácido clorhídrico se secreta en la mucosa gástrica y una vez completada la digestión, la válvula que está a la salida del estómago se abre para dejar pasar el alimento. El estómago empieza a contraerse para hacer avanzar el alimento en este sentido hacia los intestinos, en este caso la primera porción del intestino conocida como duodeno. Si el estómago está secretando una cantidad exagerada de ácido, una hiperacidez, secundariamente se protege secretando una gran cantidad de moco.
y este moco ocupa un espacio en la cavidad gástrica y es lo que hace que los niños tengan poca capacidad para recibir alimento. Y el dato clínico es de que el niño come poco y frecuentemente. ¿Qué es lo que llega a producir la dilatación del esfínter esofágico inferior? Es obvio que si el esófago está muy distendido, porque el bolo alimentario sea muy grande en función de que el niño está deglutiendo una cantidad exagerada de aire, este esófago tiende a ser más ancho. Consecuentemente, el esfínter esofágico inferior está más dilatado porque permanentemente está dejando pasar las burbujas de aire grandes. En esta radiografía pues vamos a observar todo el trayecto del esófago, el cual se encuentra sumamente distendido y la presencia de burbujas en su interior. Estas burbujas de aire, conocidas como aerofagia, dilatan el esófago como tal y es el equivalente cuando nosotros como adultos tomamos una gaseosa, un refresco con gas y deglutimos un trago grande y nos causa inclusive dolor al sentir esta distensión del esófago. Aquí también podemos apreciar una dilatación importante del esfínter esofágico inferior conocido como cardias. Tenemos entonces que este paso continuo de burbujas va a dilatar y, por decirlo de alguna manera, a aguadar al esfínter esofágico inferior, haciéndolo perder su capacidad de funcionar como válvula que impida el regreso del alimento del estómago al esófago. La otra gran causa condicionante de que el esfínter esofágico inferior pierda esta capacidad de funcionar como válvula, obviamente es la hiperacidez gástrica. El continuo pasar del ácido hacia el esófago lo va a inflamar y le va a provocar al niño un dolor ardoroso, que va a aumentar cuando se le acuesta. El estómago sigue completando su función de la digestión, secretando ácido, y lo que condiciona entonces que haya mayor posibilidad de reflujo del alimento que está en el estómago hacia arriba. Normalmente el estómago, ya dijimos que se contrae sobre sí mismo para hacer avanzar el alimento hacia los intestinos. Pero esta contracción del estómago también hace que el alimento pueda refluir hacia arriba si el esfínter esofágico inferior se encuentra dilatado. En el caso que este esfínter esofágico se encuentre dilatado por la irritación del ácido del estómago que llega hacia arriba, este esfínter se convierte en un esfínter insuficiente y pierde su capacidad de ser una válvula. Normalmente, cuando comemos, cuando el alimento pasa en el sentido hacia abajo, el esfínter esofágico inferior está abierto y el esfínter que está a la salida del estómago, que se llama píloro, está cerrado. Es una función como de check, abierto acá, cerrado acá. Cuando se completa la digestión, se abre este y se debe cerrar este. Sin embargo, cuando este esfínter está lesionado por el continuo pasar de ácido hacia arriba y se comporta como una válvula insuficiente, es que tenemos mayor posibilidad de que el alimento esté regresando hacia arriba. Y si el alimento regresa hacia arriba, va a lesionar importantemente las paredes del esófago, porque el esófago no tiene esa capacidad de protección que tiene el estómago, produciendo esa capa de moco, y el ácido le hace mucho daño. Y el niño está con mucho dolor, con mucha inquietud, arqueándose hacia atrás, conocido como la crisis o la posición de Sándice, o con dolor al comer. Se retuercen para comer, se arquean para atrás y están con dolor importante y llorando continuamente. Mira cómo se arquea para atrás, completamente arqueado. Mira. Ese es el dolor que siente por la acidez. Si te das cuenta, no es hambre. Está llorando, está inquieto por agrura, por acidez. Mira, se arquea para atrás. Cada vez que come le duele y se arquea para atrás. Ahorita tomó unos traguitos, ya le calmó el ácido, la agrura.
Por eso come de poquito en poquito cada ratito. Mira cómo se arquea. Mira. Para poder evaluar la gravedad del problema, ya sea de la hiperacidez gástrica como del reflujo gastroesofágico, nos apoyamos en una serie de estudios, particularmente radiológicos, que van a ser indicados para cada niño en función de sus síntomas. La serie esófago-gastro-duodenal es el estudio más comúnmente solicitado por los pediatras para valorar el reflujo gastroesofágico. Se hace tomar al niño un material de contraste que va a pintar el esófago en todo su trayecto y nos va a definir en la cavidad gástrica el lugar que ocupa. En este caso, toda esta zona es el estómago. Aquí tenemos lo que deglutió el niño y aquí es la parte que ya está pasando en la primera porción del intestino, que es el duodeno, el píloro, y la primera parte del intestino delgado. Si se dan cuenta, es una cavidad gástrica muy dilatada. Esta parte negra es la excesiva cantidad de moco que el estómago produce por esa hiperacidez a la que está sometido. Este tubo dilatado es el esófago, que hace avanzar los alimentos en ondas peristálticas, moviéndose, el bolo alimentario que se origina en la orofaringe, y tiene que pasar por una válvula, que es el esfínter esofágico inferior, también conocido como cardias, y este esfínter se debe de mantener cerrado cuando ya el alimento está en la cavidad gástrica para completar la digestión, y ya que está completada la digestión se abre el píloro y deja pasar el alimento hacia los intestinos. Con este estudio radiológico sabemos entonces el grado de reflujo que existe, catalogado como leve, moderado o severo, el cual en su grado más severo va a condicionar que este material llegue inclusive a pasar a las vías respiratorias, produciendo lo que se conoce como broncoaspiración y poniendo en riesgo la vida del niño.